Buenas tardes, mi nombre es Laundry Solesmil Jiménez Nin y mi compañera Arisauri Josefina Pérez. Hoy estaremos hablando sobre la comunicación educativa. ¿Qué es la comunicación educativa? La comunicación educativa es un proceso mediante el cual se transmite e intercambia mensajes de conocimientos, valores, experiencias y actitudes entre el docente y los estudiantes, con la finalidad de aprender y formar integralmente a las personas. La comunicación educativa es un proceso internacional de interacción e intercambios de información para generar aprendizaje que ocurre en un contexto educativo, formal o informal, buscando la formación integral del individuo. Debemos saber que en la comunicación educativa tiene varios elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Estos elementos son el emisor, el receptor, el canal, el mensaje y la retroalimentación. Con el emisor, que es el docente, el receptor, que es el discente, mensaje, que es el contenido educativo, y el código, que es el lenguaje. Canal es el medio didáctico y el contexto en el entorno. También podemos ver que el emisor puede ser tanto como el docente como el estudiante. Como el docente transmite un mensaje, el estudiante también le puede transmitir un mensaje al docente. El canal también son los medios utilizados como la voz, el texto o imágenes. También tenemos el mensaje, que el mensaje es el que es transmitido para darle los conocimientos previos a los estudiantes al momento de la hora de emprender la enseñanza-aprendizaje. Y la retroalimentación son las respuestas de los estudiantes que permiten verificar si comprendieron lo enseñado. También en la comunicación educativa existen varios factores que alteran la comunicación educativa, que esto pueden verse alterados por aspectos personales como atención y motivación, del ambiente, el ruido, el espacio, la tecnología, y el pedagógico, que puede ser la metodología, la claridad del lenguaje. Esto debemos superarlos. Para superarlos implica crear un ambiente motivador, emplear recursos adecuados y fomentar un clima de confianza y participación. También estos factores que alteran la comunicación en el aula se pueden agrupar en barreras físicas como ruido, mala iluminación, barreras emocionales, lenguajes inadecuados, falta de atención o interés, problemas de expresión del docente, etc. En la comunicación educativa, ¿qué importancia tiene la voz como recurso? La voz del docente no es solo un medio para hablar, sino un instrumento pedagógico que influye en la calidad de la enseñanza. Usarla de manera adecuada, con claridad, tono apropiado y pausas oportunas, convierte la clave en un espacio más dinámico o comprensible y motivador. También la importancia de la voz como recurso es una buena gestión de la voz. Mejora la enseñanza, fortalece la relación con los estudiantes y facilita el aprendizaje. Eso quiere decir que al momento de usted impartir la enseñanza-aprendizaje, la enseñanza a sus estudiantes, tiene que tener una voz suave. No es que usted va a tener una voz, por decirlo así, bajita, ni alterada, porque mientras tenemos una voz alterada, el estudiante tiene menos importancia o menos interés en aprender porque le toman miedo al maestro. Entonces, si tenemos una voz suave, que es el principal medio de recurso que debemos usar a la hora de enseñar, así vamos a tener y va a tener el estudiante mejor comprensión a la hora de que se le impartan los proyectos. El discurso del docente. ¿Qué es el discurso del docente? ¿Cuáles son sus reglas básicas? El discurso no es solo hablar en la clase, sino un recurso pedagógico
que debe ser claro, organizado, adecuado, dinámico e inclusivo, ya que de él depende en gran medida la eficiencia de la enseñanza y la motivación de los estudiantes. El discurso del docente y sus reglas básicas. El discurso es la manera en que se comunica verbalmente con sus estudiantes. Es clave para guiar, enseñar, motivar y evaluar. Debe ser claro, coherente y adaptado al nivel de grupo. Sus reglas básicas son la claridad, la coherencia, la adecuación, la corrección lingüística, interacción, apoyo visual o gestual, modulación de la voz. También la corrección en el uso de idioma, la variedad y el dinamismo, la retroalimentación constante, porque una retroalimentación constante te deja claro a ti que en realidad están aprendiendo tus estudiantes. También en la comunicación educativa existen barreras. ¿Cuáles son estas barreras? Estas barreras son físicas, psicológicas, pedagógicas, semánticas y fisiológicas. Mi compañera le estará detallando sobre estas barreras. Sí, estas barreras físicas, así como el discurso, la mala iluminación, distribución inadecuada del aula. En las barreras psicológicas o emocionales también tenemos el miedo, la ansiedad, la falta de empatía del docente, problemas personales. En la barrera lingüística también tenemos el uso del lenguaje técnico o complicado, diferencias de idiomas o dialecto, mala pronunciación o falta de claridad. En la barrera pedagógica tenemos los métodos de enseñanza poco participativos, falta de recursos dialécticos. En las barreras culturales o sociales, así como tenemos el prejuicio o estereotipos, diferencia en la voz, creencias o costumbres. También existe la barrera tecnológica, que en esta encontramos el uso inadecuado de dispositivos y la distracción por el teléfono o la pantalla. Hasta aquí nuestras investigaciones sobre la comunicación educativa. Esperemos que le haya servido de importancia y gracias. Bien, hola, yo soy Francis Milagros Guas Florian y les voy a estar hablando un poco sobre lo que es la comunicación educativa y los elementos de la comunicación. La comunicación educativa es el proceso de interacción humana centrado en la transmisión de conocimientos, valores y habilidades dentro del contexto educativo, con el fin de fomentar el aprendizaje y el desarrollo personal y social. Esto nos quiere decir que la comunicación educativa nos permite tener más habilidad y nos ayuda a transmitir esas informaciones que queremos dar a conocer en un centro educativo. La comunicación educativa se puede realizar entre el docente y los estudiantes, también se realiza entre estudiantes y estudiantes y además de eso, también entre la comunidad y el centro educativo. Hay diversos medios en el aula que se pueden utilizar para esto, como son los libros, el aula, los libros, los recursos como los recursos en líneas, la TIC, que es la tecnología de la información educativa. Estos son medios, recursos que se pueden utilizar en el aula para tener una comunicación educativa más amplia, más clara en este caso. Los elementos de la comunicación son el emisor, que es quien comparte y envía el mensaje, el receptor, que es quien recibe el mensaje. El mensaje es la información que se transmite y el código, que es un sistema de signos por el cual
se transmite el mensaje como un idioma. El canal es el medio físico por el que viaja el mensaje, y el contexto es la situación en la que ocurre la comunicación. Aquí vemos un ejemplo claro sobre lo que es la comunicación educativa en las aulas. Es la comunicación entre el docente y el estudiante. Cada clase, cada actividad que se realiza, que el docente le explica a su estudiante, le da informaciones, le da tips para que busquen, como les explico, ejemplos, y eso es una información que el docente le está dando a su estudiante para que busque y pueda realizar dichas actividades. Hasta aquí mi presentación, muchas gracias. Buenas tardes, una vez más. Estamos por aquí para tener un comunicado con ustedes a través de las redes sociales, ya sea YouTube o cualquier otra. Pues gracias por estar una vez más aquí con nosotros. En esta tarde tenemos 2 temas a tratar que son de vital importancia en el área de la educación. En especial la visual, o sea, recursos audiovisuales. Mi nombre es Darielis Díaz y soy estudiante de media básica, mejor dicho, estudiante de la UAS Centros Neiva. En esta ocasión le vamos a estar hablando sobre la importancia de la voz como recursos. La voz es un recurso fundamental. Es fundamental, ¿por qué? Porque en diversas áreas, incluyendo la comunicación afectiva, la voz permite transmitir emociones. O sea, cuando nos sentimos emocionados, lo podemos transmitir a través de la voz o hacerlo saber a través de la voz, ya sea como hablemos o nuestras emociones a través de la voz son visibles. También esta nos permite expresión artística. Expresión artística, la voz es un instrumento clave en la música, en el teatro y la narración oral. Cuando cantamos, usamos la voz. Cuando hacemos teatros, usamos la voz. Cuando hacemos una narración oral, usamos la voz. Identidad personal, la voz nos da identidad personal. ¿Cómo es la identidad personal? La voz es una característica única, cada persona tiene una voz única de cada persona, como dije anteriormente, puede influir en la percepción de la identidad y la personalidad. Cuando hablamos, cuando transmitimos nuestra voz, ahí la persona se da cuenta, según nuestro timbre de voz, cómo nos sentimos en ese momento. También habla también de nuestra conducta, pero eso lo vamos a ver más adelante. 4. Accesibilidad. La voz puede ser utilizada para interactuar con tecnología y sistema y mejorando la accesibilidad para las personas incapacitadas. Hay personas que no pueden mover las manos o que no ven también, y a través de la voz hablan con un aparato electrónico, y a través de eso pueden tener respuesta de lo que sea que vayan a hacer, ya sea llamar, o sea, ya eso es hoy en día que se ve, llamar, buscar alguna información a través de la voz. También hay otros beneficios de la voz, que es la conexión emocional, la persuasión y creatividad. Otro tema importante, para no hacerle muy largo el video, porque tenemos un poquito tiempo para mostrarle, ya terminamos con lo que es la voz. Estamos con discurso docente, regla básica. Mis queridos, mis estimados estudiantes
El discurso docente se refiere a la forma en que los profesores se comunican con sus estudiantes en el aula. O sea, el discurso docente es una regla básica. ¿Por qué? Porque es la forma que el maestro, el docente, tiene para comunicarse con sus estudiantes en el aula. Y tiene que ser una regla básica. Ahí le voy a hablar de diferentes reglas que se dan en la comunicación, en el discurso docente. Regla básica para docentes: tenemos la claridad, coherencia, respeto, interacción, adaptabilidad, uso de ejemplos, retroalimentación. ¿Qué se refiere a cada uno de ellos? Cuando hablamos de claridad, cuando el maestro, el docente va a hablar, va a dar un discurso a su alumno, tiene que ser claro y preciso con lo que está diciendo, porque si no tiene una voz clara, no se escucha un discurso claro, no se entiende lo que está diciendo. Coherencia, tiene que ser coherente con lo que dice. No puede decir una cosa ahora y otra ahorita. Tiene que ser coherente, tiene que tener la capacidad y saber de qué está hablando. Tiene que estar documentado. Respeto, tiene que mantener un respeto a la hora de dirigirse a los estudiantes, porque los maestros pues son el ejemplo de los estudiantes y hay que mantener un respeto hacia ellos mismos. También interacción, obviamente, interactuar con sus estudiantes a la hora de tener un discurso, que no sea un monólogo que solamente, sino que también pueda interactuar con sus participantes, en este caso con su clase. Adaptabilidad, adaptarse a lo que tenga que hacer en ese momento, lo que tenga que comunicar, al discurso que tenga que dar y al espacio donde lo vaya a dar. Uso de ejemplos, utilizar ejemplos de algunas cosas para que los estudiantes puedan entender con más claridad. Por ejemplo, si están hablando del agua, poner ejemplos de qué hay que hacer para proteger el medio ambiente, para que el agua, esto y lo otro, o decir, no esto que lo otro, perdón, o decir de dónde nace el agua, cómo se da. Por ejemplo, por mi casa hay un río que le da agua a tal y tal comunidad, o hay un acueducto que le da agua a tal y tal comunidad. También está la retroalimentación, que la retroalimentación no es más que lo que ya se ha hablado, hacer una retroalimentación para ver el conocimiento, lo que ha quedado en ese estudiante. Pues hasta aquí mi participación. Espero que sea de evitar, que les sirva de mucha ayuda, que sea de evitar ayuda para ustedes. Y nos vemos en otro próximo video. Bye, que pasen buenas.